Muy buenos días, reciban todos ustedes este día 18 de mayo del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Yaya. Bien, esta semana que transcurrió el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por soborno, fraude procesal y otro. Pudimos apreciar cómo cada testigo que va pasando a llevar su testimonio, buscando dejar visible la inocencia del señor Uribe Vélez, la embarran, definitivamente. El señor Néstor Morales también cayó, siendo testigo. Luego el señor, un viejito que me pareció terrible, que se llama Darley Guzmán Pérez, alias Japre. Carambas, tremendo. También el costo de ayudar a Uribe cayó también, redondito. Y el otro fue el del señor Wilser, se llama así, Wilser Darío Molina, quien salió diciendo cosas que a la final él solito se enredó y terminó hundiendo más al pobre señor Álvaro Uribe Vélez. En cierta manera quedó traicionado Uribe con este testigo. Pensaban ir a buscar la defensa, a establecer, plasmar la inocencia del señor Álvaro Uribe Vélez y con la fiscal, que ya hemos visto la fiscal lo muy inteligente que es, lo muy empoderada que está en su profesión, en su cargo, en su oficio, en su misión, en esta administración de justicia, pues lo pulverizó completamente. Entonces, tanto el uno como el otro, el senador Iván Cepeda Castro, quien está haciendo como una especie de resumen de las cosas que van pasando, dejó claro unos puntos importantes que vale la pena que todos los tengamos presentes, ¿sí? Este señor que está acá es el señor Wilser Molina. Se enredó en el cuento cuando le preguntan sobre unos testimonios que tenían que rendir dos personajes en la Corte Suprema de Justicia y que no los habían dejado, que ya se daban cuenta que eran testimonios falsos. Le preguntan que si él tenía conocimiento de que el señor Uribe conocía el fallo de absolución de Iván Cepeda. Según a otros decían que no, pero este señor dijo que sí. Según otros, este señor dijo que no conocía a Álvaro Uribe Vélez, pero después que diciendo que como alcalde de Amagá dijo que sí. Bueno, lo cierto fue que el señor Molina, poco a poco, con las preguntas que le iba haciendo la fiscal Marlene Orjuela, se fue enredando y enredando, se enredó solito, sin querer, se enredó solo y terminó traicionando a Uribe. Y Uribe cada día que pasa, más enredado está. Y es que pues pienso yo que así debe ser, ¿no? Porque el que es culpable, más irá saliendo cada día. Creo que estamos como más bien entretenidos escuchando a estas personas que aparentemente van corriendo allá a dar un testimonio, a decir que el señor Uribe es inocente y que es un gran colombiano, que es una gran persona y que él es como, mejor dicho, que el mejor padre de la patria que no ha tenido la historia de Colombia. Así. Pero todo eso se cae, todo eso se derrumba. Todo está derrumbándose y sencillamente día a día cada uno de estos testigos, no sé, es como si fueran cosas de Dios, cosas del cielo, cosas del destino. Hombre, caramba, se van derrumbando lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque un caso como este, de un expresidente de Colombia, como es Álvaro Uribe Vélez, amerita tener en clave todo el conocimiento posible de todo lo sucedido en la historia, en la línea del tiempo, muy bien conocido, muy bien empoderado para ir contra todo esto.
porque de no conocerlo, ¿sí? Pues simplemente todo eso se cae. Y entonces ese muro de impunidad, en vez de bajar, sigues creciendo, creciendo, creciendo. Pero con esta fiscal que la han querido quitar, apartar del caso, como a la juez 44, con tutelas, con recusaciones, con un poco de cosas y artimañas y malos manejos de la administración de la justicia por parte del señor Granados, no ha sido posible. No ha sido posible. Y aunque haya gente que cuando ve este video digan, mentiroso, mentirosa, etcétera, pues la verdad yo no tengo que sentir ninguna inclinación a decir mentiras porque solamente estoy exponiendo lo que vi, lo que escuché y lo que leí. Entonces, pues hay nada que hacer. La única situación que estamos viendo aquí es que el líder del Centro Democrático, el señor Álvaro Uribe Vélez, cada día está peor. Cada día está peor. Entonces, vamos a echar unas miraditas rápidamente hacia los testigos que se presentaron esta semana para pues distinguirlos un poco más y también distinguir el mundo en el que siempre se movió Uribe Vélez, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo Aquelarre nos manifiesta muchas cosas sobre esto. Entonces, en uno dice, testigo traiciona a Uribe, ¿no? Y entonces hay un video donde dice, el testimonio que debía salvar a Álvaro Uribe terminó volviéndose en su contra. Wilser Darío Molina. El precio de ayudar al acusado Uribe con mentiras en un juicio. Este testigo se puso a llorar. Entonces, Darley Guzmán Pérez alias Japre tumbó declaración de Fauner José Barahona, ¿no? Ese es uno. Sigamos mirando más acá. Aquí tenemos otro punto más. Dice acá, siguen los señalamientos y las pruebas sobre los estrechos vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo. Este tipo de investigaciones de la revista Raya en alianza con el sistema de medios públicos no lo encontrarán en los medios corporativos. Bueno, esto fue el tema que se habló el día 11 de mayo sobre el caso de el testimonio que rindió el ex paramilitar Pipinta, ¿sí? Entonces eso también fue tremendo. Bueno, vamos a seguir mirando más por acá. Por aquí tenemos otro, dice, el mismo acusado Álvaro Uribe Vélez sabe lo llevado que está, lo sabe ya muy bien. Las pruebas sobran, pero la estrategia de su abogado Granados es hacerse ver como los triunfadores ante los medios y presionar hacia la juez. Eso es lo que pasa acá. Entonces aquí dice, reacción del abogado Granados al escuchar los audios de Álvaro Uribe con el abogáster Diego Cadena. Cada vez que algo pasa, este señor yo creo que suda frío. Tremendo. Vamos aquí, tenemos otro punto. Para ti, testigo preparado. Entonces acá dice, era defender a Uribe, no confirmar que sí le aplastaron la mano a Monsalve a horas de su testimonio. Dicen que Uribe es inteligente, pero qué bárbaro para rodearse de idiotas. Eso es lo que dice ahí esa nota. ¿Qué más dice acá? El abogado Miguel Ángel del Río aplasta al testigo preparado del acusado Uribe, ¿sí? Hernán Cadavid, disfrútenlo. Aquí dice Miguel Ángel del Río, dice, es decir, teníamos razón, lo visitaron un día antes de su declaración y lo golpearon, solo un poquito, se llama amedrantamiento, gracias por confirmarlo. Entonces es muy tremendo todas esas cosas que estamos observando nosotros en materia de esto que es el juicio del señor Uribe. Este tipo
Este tipo que les voy a mostrar aquí me parece aterrador todo lo que con este señor pasa. Les voy a leer aquí lo que dice el texto. Dice, a este testigo Castañeda con antecedentes, testigo del acusado, del señor Álvaro Uribe Vélez, se le nota por encima los nervios y la falsedad en su testimonio. Luego sale a decir, Uribe y sus peones a decir que han demostrado la inocencia. Este dice así, iba pasando y escuché que Nemín, ¿no? Nemín le dijo a su abogado Wilser Molina, este es Castañeda y quiere hablar sobre el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces aquí hay una nota muy interesante. El tipo aquí habla varias cosas. El tipo asume no recordar cosas como si le hubiera dado amnesia, pero otras sí las recuerda, ¿sí? Este señor es paramilitar, peligroso, por cierto. Vamos a seguir mirando más detalles de él. Sobre Memín. Vamos a hablar un poquito sobre Memín, este testigo que, revelándoles a ustedes esto, me parece a mí escalofriante y me deja mucho para pensar exactamente la clase de personas que lo rodeaban a Álvaro Uribe Vélez en su época. Y que este señor se va al juzgado de Palo Quemado, ¿sí? Citado por la defensa de Álvaro Uribe Vélez para declarar y decir que el señor Uribe es un señor inocente. Pero vean ustedes, no lo digo yo, es que lo está contando Grupo Aquelarre. Esto es un mensaje que se transmitió hace 15 horas y les voy a contar leyéndoles lo que dice acá y lo que yo pienso respecto a eso que estoy leyendo. Me parece bárbaro, terriblemente bárbaro, porque de verdad que uno entra como en un pequeño pánico, pensar que esa derecha que nos gobernó durante años, mejor dicho, yo creo que nosotros los colombianos estuvimos de chiripazas, fue de buena suerte de que no pasara todo esto a mayor cosa, en el sentido de muchas muertes, de miles muertes, ¿sí? Y que gracias a Dios este tipo entraba, este tipo Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, es que ni siquiera merece el respeto, porque es que con tanta cosa que ya se ha escuchado de este señor, yo creo que ya como que pasa uno también de idiota a tratar de decirle doctor, no, eso no tiene nada de doctor. Ni siquiera podemos decir que fue un presidente en Colombia, porque no, es triste. Es muy triste, es que en la historia de Colombia han quedado nombres marcados para siempre. Y por ejemplo, Tomás Cipriano Mosquera también era una porquería. El señor Julio César Turbay Ayala era otra porquería, ¿no? Entonces yo digo, todo esto es que se supone que padres de la patria, y esto no, realmente de padres de la patria no tienen nada, son unos triple HP nomás, que han hecho maldad increíble y solo hasta este tiempo es que nosotros nos estamos enterando así de las cosas que han pasado y que nosotros obviamente ignorábamos porque todo eso se encontraba en el cuarto de la oscuridad. Mira lo que dice acá. Grupo Aquelarre dice, el uribismo en pleno, como esta señora que quiere ser presidente de Colombia, María Fernanda Cabal, escudándose para salvar a Uribe en el testimonio de este delincuente. ¿Quién es? Cometió masacre en el Jordán, Antioquia, de 8 campesinos. En el Jordán, Antioquia, de 8 campesinos y es investigado por 500 asesinatos más. ¿Estos son los testigos de Uribe? Es que, nomás así, 500 asesinatos ejecutó este señor, ahí como lo ven, tiene toda la pinta de un gran delincuente. Y ese gran delincuente es el que está ya metido en ese juzgado diciendo que el señor Uribe es inocente. ¿Ustedes creen que cualquier persona que tiene pensamiento
raciocinio, eh, coherencia, sensatez, discernimiento, ¿le va a creer a este señor lo que está diciendo de que Álvaro Uribe Vélez es inocente? Personalmente, yo la verdad no le creo. Porque es que lo tiene todo, mire, la pinta, todo lo tiene de un traqueto, pero esos bien violentos. Pero lo tiene porque lo tiene. Les sigo leyendo acá. Entonces dice que es investigado por 500 asesinatos más, ¿no? El ex jefe paramilitar del bloque Metro de Medellín, reconoció el asesinato de 8 campesinos ocurrido en 1998. Él lo reconoció. Gabriel Muñoz Ramírez alias Castañeda, así es como se llama este tipo, Castañeda, es jefe paramilitar del bloque Metro, reconoció que el 19 de diciembre de 1998 asesinó a 8 campesinos en el Jordán, corregimiento del municipio de San Carlos, en Antioquia. Alias Castañeda, a ver, volvamos aquí. Este señor es Castañeda, ¿no? Que nos quede claro, no es Menin, pues, yo miraba más arriba, pero no, es Castañeda. Castañeda, ¿sí? Entonces, este señor Castañeda aceptó los crímenes ante un fiscal especializado de Medellín, tras narrar cómo primero raptó a los campesinos de sus viviendas, luego les disparó y arrojó sus cuerpos sobre la vía pública. Miren esto, ¿qué es esto? Arroja cuerpos sobre la vía pública. Esto es un loco suelto, un demente, un psicópata. Bueno, ¿qué le podemos pintar ahí más? Pero dense en cuenta ustedes, amigos, amigas. Yo sé que los que ven este video, muchos de ustedes están de acuerdo, no conmigo, sino con la historia. Están de acuerdo en que Uribe es culpable 100%. Pero lo que a mí me deja pensando es la otra parte de la gente que sigue rezando y sigue defendiendo un personaje que está rodeado de poderosos criminales que no tienen absolutamente nada de corazón ni alma, no tienen nada de eso. Es como si dijéramos nosotros, está rodeado de personas que no son humanos. Miren esto, dejó arrojados los cuerpos sobre la vía pública. Yo no sé, pero esto es tremendo. Las víctimas fueron identificadas como Reinaldo de Jesús Gómez Giraldo, Dolly Castrillón Yepes, Joaquín Castrillón López, Jorge Quintero Cuellar, Juan José Jiménez, Ricardo Alfonso Giraldo Jaramillo, Amado Giraldo Gutiérrez y Mariano Bedoya. ¿Quiénes eran ellos? Los campesinos que mató Castañeda y los dejó tirados en la vía pública. Esos. Y lo aceptó ante un fiscal especializado. Y luego este señor, no sé por qué viene y aparece aquí, siendo testigo, que va a decir que el señor Uribe es inocente. Yo no sé, pero yo esto, definitivamente, los colombianos nos estamos preparando para ver el show más grande de la historia de Colombia, de todos los tiempos, y yo pienso que del mundo. Encontrar que un delincuente de esta talla esté allá sentado en la silla diciendo que el señor Uribe es inocente. Oiga, yo creo que el señor Uribe en cierta manera ha errado y mucho, y eso se lo está cobrando el destino con facturas bien grandes, porque la verdad ha recogido todo lo que es sumamente idiota, ha recogido lo que no debería haber recogido, está llevando a su caso una cantidad de piltrafas, ¿sí? De piltrafas, de escoria, que pues lastimosamente pasan allá y salen a decir, no se me olvidó, o lo traicionan, o dicen mentiras, pero todo se detecta, todo se detecta. Entonces, pues nada que hacer. Creo que el señor Uribe, en cierta manera, su situación de estar tratando de decirle a los demás que es un inocente se le está yendo por el agua.
por el agua sucia, porque no está pasando allí nada de eso, pero sí nos estamos dando nosotros los colombianos cuenta de la clase de persona que es este señor, y todo lo que lo rodea a este señor no es nada bueno. Por eso digo que, por ejemplo, Álvaro Uribe está rodeado por Miguel Uribe Turbay, no es bueno. Está rodeado por María Fernanda Cabal, no es bueno. Por Vicky Dávila, no es bueno. Por el señor Andrés Guerra, no es bueno. Por la señora Paola Holguín, no es bueno. ¿Por quién más? Por Paloma Valencia, no es bueno. Y así por el estilo. Y ahorita planea hacer alianzas, el señor Álvaro Uribe Vélez, según lo que he escuchado y he leído, planea hacer alianzas con Germán Vargas Lleras. Bueno, ya vamos dándonos cuenta el talento, ¿no? La penca grande de este árbol, cómo está formada. Y esos son los que quieren en el 2026 llegar a gobernar nuevamente, pero no lo van a hacer, ay, para decirle al colombiano, mira, te vamos a ayudar, vamos a beneficiarte. Eso es una enorme mentira. Estos van a ir con más ataque severo, yo creo que al 1000%, para hacerle mucho más daño a Colombia. Dios mío, que nos libre, que Daled la Medaled libre a Colombia de esta clase de gente, de la mirada de la muerte, que nos protege a todos los colombianos de que esta gente llegue en el 2026. No van a pasar, no van a llegar, no van a estar ahí. Es lo único que yo observo acá. Bueno, sigamos. Por estos crímenes y por la masacre de otras 5 personas, el ex jefe paramilitar del Bloque Metro, que delinquió en Medellín, recibió medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso militar. Alias Castañeda fue capturado en diciembre del 2010 en Mamangué, Bolívar. Desde entonces se encuentra preso en la cárcel de alta y mediana seguridad de Itagüí, mientras se le investigan por 500 asesinatos cometidos en el oriente antioqueño. Entonces, debajito, mire lo que dice María Fernanda Cabal. El país debe conocer esta declaración de alias Castañeda en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. El país, imagínate, no, ya, señora María Fernanda Cabal, hemos conocido suficiente, ya sabemos que lo que rodea al señor Álvaro Uribe Vélez no es cualquier clase de gente, son todos una porquería, es lo único que podemos decir. Pero bien, revisemos un poquito más aquí otro punto. Bueno, y por otro lado, el testimonio de Néstor Humberto Martínez Neira dice así. Esto fue el 16 de mayo. Dice: el testigo del acusado Álvaro Uribe, alias Cianuro, Néstor Humberto Martínez Neira, lo echa al agua. Afirmó que el abogado Diego Cadena era el abogado de confianza de Uribe. Oigan esto, era el abogado de confianza de Uribe. Por lo que se cae la mentira de que no era su abogado sino un investigado, porque eso fue lo que dijo Uribe, ¿no? Que Cadena Ramírez no era ningún abogado investigador o verificador, era abogado, o sea, aquí dice, perdón, Uribe dice que el señor Diego Cadena era un investigador y un verificador, pero que no era el abogado personal de él. Pero Néstor Humberto Martínez tumbó esa versión diciendo que Cadena Ramírez no era ningún abogado investigador o verificador, que era abogado de confianza del acusado según Néstor Humberto Martínez, ¿sí? Entonces, la mentira se cayó, ¿no? Entonces, después intenta explicar, pero ya quedó listo, o sea, ya dijo lo que dijo y eso es lo que tomó como testimonio la fiscal Marlene Orjuela, ¿sí? Entonces, frente a esto, vamos a mirar la reacción que nos deja el senador Iván Cepeda Castro para terminar este video. Bien, para el día 16 de mayo, entonces este es el resumen de lo que nos plasma aquí en este mensaje el senador Iván Cepeda Castro y lo vamos a leer. La defensa del acusado presenta nuevas declaraciones insustanciales y falsos testimonios multiuso. Lo que dijo el señor Wilser Molina, lo que dijo Castañeda y lo que dijo Néstor Humberto Martínez Neira.
Bueno, entonces vamos así en este orden. Primero, lo que dijo Néstor Humberto Martínez. ¿Listo? Luego, la declaración de Andrés Felipe Arias, es el cuarto. Luego, la declaración del señor Héctor Romero. La declaración del señor a ver aquí. Bueno, esto es por ahora. Vamos a leer esta parte. Entonces, dice así. En el día 41 del juicio, la defensa del acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó nuevas declaraciones insustanciales y falsos testigos multiuso. Primero, con la declaración del exfiscal Néstor Humberto Martínez, la defensa intentó demostrar que el abogado Diego Cadena fungía como abogado de confianza. Demostró eso. O sea, no es ese señor investigador y verificador, sino es el abogado de confianza de Álvaro Uribe Vélez. Porque eso era lo que pretendía el otro mostrar, que el señor era un investigador y que era un verificador. O sea, como quien dice, no tenía nada que ver ahí, pero lo dejó confirmado claramente el señor Néstor Humberto Martínez Neira. Bueno, sin embargo, lo cierto es que nunca actuó como su defensor. Sus actuaciones ilegales tampoco se encuentran amparadas por el secreto profesional y del poder que se le otorgó en abril de 2018. Se vino a saber en septiembre del 2019 cuando Cadena lo aportó a la Corte Suprema de Justicia en declaración rendida en este proceso. Vamos para el punto 2. La declaración de Andrés Felipe Arias, alias, este es Uribito, ¿no? Le llaman siempre así. Fue insustancial. Con ella la defensa intentó demostrar que Álvaro Uribe Vélez no buscó testigos, sino que ellos lo buscaron. Esto en nada oculta la realidad probatoria. El abogado Diego Cadena obtuvo cartas de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, Ramón Quintero San Clemente, alias RQ, o el señor de Buga, Diego Pérez Henao, alias Vinagre, y Diego Rastrojo, todos ellos poderdantes suyos con los que buscó favorecer los intereses de los hermanos Uribe Vélez. Pues claro, todos estos maleantes, ¿cómo no iban a buscar a Álvaro Uribe Vélez si el otro estaba ofreciendo jugosas cantidades de dinero? ¡Ja! ¿Será que no? Tremendo. Tercero, Héctor Romero en su declaración, como es ya habitual, perdió la memoria. Sin embargo, en la reunión de la Picota del 22 de febrero del 2018, que el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda grabó con el reloj, ese reloj espía, que este abogado le llevó. ¿Este abogado quién es? Ah, ya, Héctor Romero es el abogado que llevó el reloj espía. Quedó claramente establecido que en su presencia, el abogado Diego Cadena le hizo ofrecimientos jurídicos a Monsalve. Yo lo impulso a justicia y paz. Yo pienso que usted necesita un beneficio de alguna forma. Yo voy a revisarle al abogado eso, porque yo hoy de pronto le hubiera dicho otra cosa. Esos eran los textos que decían allá. Cuarto, ante la pobreza de estos testimonios, la defensa del expresidente ha traído el falso testigo multiuso Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, quien sin ninguna clase de sustento lanzó acusaciones y falsos señalamientos en mi contra y en contra del testigo de cargo Pablo Hernán Sierra, alias Olivo Saldaña. Ha sido utilizado como falso testigo funcional en toda clase de procesos penales y disciplinarios en contra de los excongresistas Wilson Borja, que en paz descanse, Piedad Córdoba, que en paz descanse, Gloria Inés Ramírez y Jorge Enrique Robledo, en todos. Sus infundios fueron desechados por ser evidentemente mendaces.
El otro falso testigo presentado por la defensa fue Luis Alipio Rodríguez, quien lanzó toda clase de acusaciones en mi contra y en contra del testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve sin ninguna clase de sustento o contextualización fáctica. Mentiras y lugares comunes, a eso se reduce la defensa del acusado. Entonces, como nos dimos cuenta, pues había testigo multiuso. Multiuso, bueno, eso en ese punto. Ahora echemos una miradita por aquí arriba, al principio. Por aquí al principio, acá. En este punto que es interesante, y pues ya con esto cierro el video. Dice así, mayo 17, o sea, mayo 17 de ayer sábado. Dice así, el tramitador de falsos testigos, Wilser Molina, y el falso testigo Gabriel Muñoz, alias Castañeda, en defensa del acusado Uribe Vélez. Ya vimos quién es Castañeda, ¿no? Un tipo bárbaro, terrible. Es que matar 8 campesinos y luego botarlos en la vía pública, ¿eso qué es? Y el señor Uribe rodeado de esa clase de personas, ¿más qué es eso? Dios mío, por Dios. Pero bueno, aquí estamos los colombianos para aprender. Aprendamos. Bueno, dice así. La defensa del procesado expresidente Álvaro Uribe continúa presentando sus testigos. En su mayoría se trata de parapolíticos, jefes paramilitares y narcotraficantes, desmovilizados o activos. Abogados tramitadores de falsos testigos y sobornos, que defienden al acusado. Luego de cada nueva declaración, él pide la palabra para exaltarlos y agradecerles encarecidamente. Ayer, en primer lugar, se presentó el alcalde Wilser Molina, a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar por manipulación de testigos, falso testimonio y transhumancia electoral, y quien sostuvo en la audiencia, en un alarde de cinismo, que para, entre comillas, alejarse de la corrupción, cierre comillas, había optado por candidatizarse a la alcaldía de Amagá, Antioquia, por la corriente que en el Centro Democrático dirige el condenado parapolítico Luis Alfredo Ramos. Para comprender bien el rol de Molina en este entramado de soborno y fraude procesal, cabe decir que su papel ha sido similar al del abogánster Diego Cadena. Molina presidió a Cadena en la consecución de falsos testigos. Lo hizo en la cárcel de Itagüí, cuando era el apoderado de Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín. A través de alias Memín, Molina consiguió los falsos testigos Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, el que vimos ahorita, el que habla que mató 8 campesinos y los botó a la vía pública, y Ramiro de Jesús Senado, alias Simón. Contra ambos, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias por sus mendaces declaraciones en mi contra. Con relación al segundo, la bancada de víctimas en este juicio ha denunciado que, según informes oficiales, es hoy cabecilla del llamado, oigan esto, es hoy cabecilla del llamado Clan del Golfo. Vea, Clan del Golfo y cabecilla. ¿Y se acuerdan ustedes que ellos decían, no, estamos negando ser parte del Clan del Golfo, nosotros lo negamos? Y vea, miren lo que salió acá. El señor Álvaro Uribe Vélez sí tiene mucho que ver y saber mucho sobre el Clan del Golfo, y más por esta gente. Entonces ahí está saliendo a brote toda la verdad, increíble. Por eso me encanta que el presidente de la República y el ministro de Defensa les esté dando, hijo de madre, duro al Clan del Golfo, hijo de madre, no quede ninguno o vivo o libre. Todos tienen que estar o en la cárcel o lastimosamente ya en otro paraíso, en otro mundo. Tremendo, porque es que hacen mucho daño. No obstante, ni el acusado ni su defensa ha desistido de su declaración. En conversación del 26 de noviembre del 2015, Uribe Vélez le decía a Molina
que el día anterior los medios de comunicación registraron que había un testigo que los acusaba a él y a su hermano Santiago de la masacre del Aro. ¡Oh! A lo que Wilson Molina respondió, entre comillas, voy a mirar entonces, indago y neutralizamos y realmente ponemos entonces a que entrevisten a los testigos que estuvieron, a los comandantes que realmente estuvieron allá, cierra comillas. La actuación de Molina prueba, sin lugar a duda, que las prácticas de soborno y fraude procesal dirigidas por el acusado Uribe han sido reiteradas en el tiempo. Reiteradas en el tiempo quiere decir que han sido continuadas. Esto no es una cosa nueva, esto es viejo, esto es una cosa normal que ellos suelen hacer. Tremendo. Sigamos con el párrafo siguiente. Ayer se escuchó yo también a Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, quien reconoció que siendo integrante del Bloque Metro, supo que Juan Guillermo Monsalve Pineda estuvo a cargo del ganado, que alias J, comandante financiero de ese grupo paramilitar, afirmó que ese ganado se mantenía en la hacienda Guacharacas. También declaró que Pablo Hernán Sierra, alias Pipinta, sostenía una estrecha relación con alias J. Pese a la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia contra alias Castañeda y Molina, en el auto inhibitorio de 16 de febrero del 2018, la defensa del acusado Uribe Vélez no ha tenido reparo alguno en reciclarlos para este proceso. No ha tenido reparo alguno para reciclarlos en este proceso. Pero se llaman testigos multiusos, o sea, tanto aquí como por allá siguen utilizándolos. Eso es reciclarlos. Así la defensa del acusado se hace con personas cuya credibilidad ha sido claramente impugnada ya por la justicia. Entonces, hemos dicho lo último. Castañeda, terrible criminal. Y el señor Wilson Molina, terrible en el manejo del fraude procesal, en el manejo de la búsqueda de testigos, compra de testigos falsos. Y peor aún, hemos visto al señor Néstor Humberto Martínez en acción, mintiendo, rindiendo un falso testimonio. Y muy pronto a ese señor también le habrá de llegar la condena, le habrá de llegar su día en que lo llamarán a la justicia para que rinda y responda por el daño que ha cometido, por el daño que ha hecho a muchas personas y a la nación, obviamente, en muchos factores. Entonces, pues así están las cosas. Y creo que ya con esto ahí vamos terminando este video y esperemos la siguiente semana que más vendrá, que más nuevas cosas ocultas, terribles conoceremos de la vida del señor Álvaro Uribe Vélez. Que día por día, créanme que día por día, estos testigos que aparecen no le están haciendo un gran favor al señor Uribe. Son un completo desecho de idiotas, que lo único que han hecho, pues, así como dice, es echarlo más al agua sucia. Lo único que han hecho es que la gente vea más culpabilidad en Uribe y menos inocencia en él. ¿O será que lo hacen para que nosotros sintamos como la compasión? Ay, pobre viejito, no, sí, qué pena, terrible. Pobrecito, debe ser presidente en el 2026. No, en absoluto no. Y eso que nunca se llegue ese día. Por otro lado, pues Dios está siempre ahí marcando la pauta. Científicamente siempre está ahí. Y seguiremos conociendo más detalles de todo esto que pasa aquí. Muchas gracias, amigos, gracias por sus comentarios, gracias por su suscripción. El canal día por día a su forma va creciendo. No soy persona de estar buscando
dinero exorbitantemente, no lo hago. Yo solamente cumplo aquí con un solo fin, ser patriota, y lo que yo pueda saber y conocer se lo difundo a otras personas que tal vez de pronto no tienen manera de poder conocer esto, tal vez donde estén, de pronto no tienen ni siquiera internet, tal vez donde estén, ni siquiera la televisión de pronto les llega porque de pronto no hay luz, ¿sí? O simplemente son personas que están muy encerradas en su mundo y de pronto no tienen tiempo para de estas cosas enterarse, pero hacemos todo lo que podemos los alternativos acá. Hasta pronto.